A partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores Ángel y Melanie Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua, Cristo Jesús. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua. Gracias, Yeshua. Señor y Salvador. Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Consolador. Y enviarnos el Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad. Basado en tu verdad. Vamos a compartir tu palabra. Vamos a compartir tu palabra. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Señor y Salvador. Señor y Salvador. Para grandes bendiciones. Para grandes bendiciones. Amén. Amén. Queridos hermanos, que el sello del Espíritu Santo se mantenga en la vida de todos vosotros. Queridos hermanos, en este día, la consigna que estamos compartiendo como enseñanza nos dice así: dos cosas nos pide Yeshua que hagamos para luego darnos todo lo que pedimos. ¿Cuáles son? Y vamos a ir a la primera parte de esta enseñanza, en donde la respuesta está en Juan capítulo 14, en el versículo 7, dice así, en el nombre de Yeshua. Juan capítulo 14. Dice la palabra de nuestro Señor. Juan capítulo 15, versículo 7, perdón, Juan 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Amén. Ahí estamos, queridos hermanos. Qué importante y qué lindo que es poder entender este mensaje espiritual a todos aquellos que están en la sintonía. Estas enseñanzas quedan registradas en los canales de YouTube, como el de la radio, como nuestro canal también de YouTube. Así que pueden buscarnos como Pastor Ángel, Ramón y Melanie Ferreira, y también a través de 94.1, donde quedan registradas estas enseñanzas que son tan espirituales, tan lindas para todos vosotros que estáis del otro lado compartiendo. Queridos hermanos, hoy hay un secreto espiritual y bíblico que me ha mostrado el Señor a mí para luego mostrarle a todos vosotros. La palabra dice: si permanecéis en mí. O sea, ¿cuáles son? Hay dos cosas que nos pide, y acá vemos que son dos. Número uno, permanecer. Digan conmigo, permanecer. Permanecer. Amén. Ahí está. El número uno, ¿cuál es? Permanecer. Permanecer. Y mi palabra permanece en vosotros. ¿Cuál es el número dos? Digan, la palabra del Señor. La palabra del Señor Tiene que permanecer en nosotros. Tiene que permanecer en nosotros. Amén. Dice, Amén. y ahí decir luego, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es muy lindo. Y yo me tomo de esta palabra. Si alguien se quiere tomar de esta palabra, ¿qué tiene que hacer? Lo que dice primero: permanecer. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser la enseñanza del día de hoy? Es sobre el permanecer. ¿Ustedes están permaneciendo? Amén. Bien, persevera y triunfará, dice, ¿no? Entonces Amén. tenemos que permanecer, queridos hermanos. Así que directamente vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Muy bien. Me voy a pedir a mi querida esposa que vaya a Juan, primera de Juan. Sí, primera de Juan, capítulo 14. ¿Por qué? 4, versículo 4. No existe el capítulo 14 en primera de Juan. Bueno, primera de Juan, capítulo 4. No se me pasa hace un momento. Tengo nada. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Vemos en el versículo exactamente 13 que nos dice lo siguiente. ¿Por qué? Porque el que tiene la base, en la base nos dice, número 1, permanecer. Y tenemos que entender qué significa. O sea, la oveja, yo tenía que entender, ahora vosotros que estáis del otro lado tienen que entender el paso número 1.
el permanecer. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 13? O sea, el mismo Juan que escribió en Juan 15, versículo 7, es el mismo que luego en su epístola, en 1 Juan 4, 13, dice lo siguiente. En esto conocemos que permanecemos en Él y Ay, Él no, en nosotros. Dice, en esto, aquí se viene esta parte buenísima, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Amén. ¿En qué? ¿En qué? Escúchame tú, ¿en qué? Y Él En que nos ha dado en que- de su en que nos ha dado de su espíritu. espíritu. Ahí está, en que nos ha dado de su espíritu. Amén. ¿Qué nos ha dado? Espíritu. De su espíritu. Entonces, tenemos que ir a Romanos capítulo 8, versículo 14, porque vemos que es muy lindo lo que está diciendo. En esto conoceré que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que permanece? Digan conmigo, ¿es bautizado en el Espíritu Santo? Es bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Bautizado? En el Espíritu Santo. ¿Está bautizada la antena? Amén, pastor, amén. Sí, está enviando señales de vida para toda la audiencia. Amén. Amén. Claro que está bautizada en el Espíritu Santo porque en esta radio hay palabra de Dios las 24 Amén. horas, queridos Amén. hermanos. Bien, entonces, de la abundancia del corazón, ¿quién habla? La boca. Entonces, nosotros, los que estamos bautizados en el Espíritu Santo, porque en esto conoce que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado, diga conmigo, nos ha dado su palabra. Su palabra. Por eso dice, nos ha dado su espíritu. Amén. Y la Biblia nos dice claramente, hay muchos ejemplos, pero para resumir, el Efesios 6:17 dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Romanos 8:14, amor? Dice, porque todos los que son, ¿sí? Porque todos los que son... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí no termina todo, porque tenemos que ir a Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, miren lo que dice en el versículo 13 al 14, pero miren esto. Si acá en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y ya en el versículo 15 dice que en el Espíritu clamamos Abba Padre, pero en Romanos 8:31 dice esto, digan conmigo, si Dios está con nosotros, Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿quién contra Dale la gloria al Señor. Amén. Ahí está, queridos hermanos. Entonces, el que permanece, Dios está con nosotros. Ahora, si Dios está con nosotros y nos ha dado de su Espíritu, en Juan 14, en el versículo 16 y 17 dice que Él le va a pedir al Padre que nos envíe el Espíritu Santo, el Consolador. Pero ¿qué pasa? Porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Y a quién le tenemos que pedir? Digan conmigo, al Padre. al Padre. Entonces, hay un secreto, permanecer, pero mire, esto va agregado a otro secreto. Hay personas que de repente no reciben porque piden mal. También la Biblia dice que piden para gastar en sus deleites, dice en Santiago capítulo 4. Pero ¿qué nos dice el versículo 13 al 14? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿A quién? al Padre. Ahora, ¿ustedes son hijos de Dios? Amén. Amén. Entonces lo que le piden a San Espíritu, San Cayetano, a Gallito Gil, a toda la María en coche, ¿de quién son hijos? No lo vamos a decir nada. Le pedimos al Señor que les ayude a conocer la verdad. Amén. Amén. No le escuchamos que tiene el auricular, ¿eh? Él le habla en el auricular a mi esposa, no le escucha nunca. Sí, hijo de... ¿De quién son? Le digo, de Satanás, le digo. Ay, está. claro. Le dije que no diga. Sí, se me escapó. Se le escapó. Pero Yeshua lo dijo. Sí, el Señor le dijo pero a los fariseos, a las personas. Miren, yo una de las cosas que descubrí, que el Señor tiene más enojo que con las prostitutas, que con cualquier denominación que quieran ustedes imaginarse, es con los religiosos. A ese le trató de víbora y encima la Biblia dice, les aseguro que las prostitutas entrarán primero que usted en el reino de Dios. Así está escrito. ¿Pero por qué? Porque vemos que esta mujer María, que la tenían como mala mujer, se acercó al Señor, se arrepintió de su pecado, le ungió, etcétera, etcétera. Para todo el que se arrepiente hay bendición. Pero la Biblia nos muestra que, digan conmigo, los fariseos Los fariseos nunca se arrepienten. nunca se O sea, arrepienten. la Biblia me enseñó a mí que esto es triste. La Biblia me enseñó que los fariseos no van al arrepentimiento. Ellos juzgan todo el tiempo. Es como que ya es algo, es triste esto. Todo el tiempo le juzgaron al Señor sus obras y todo lo que hacía. Muy bien, entonces, ¿qué dice el versículo 13 de Juan capítulo 14? Juan 14, versículo 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí está.
si algo pidieres en mi nombre, pero ¿a quién dice que le tenemos que pedir? Al Padre. ¿Y qué hemos leído recién en 1 Juan 4:13? En esto conoceré que permanecemos en Él y Él en vosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Y por el Espíritu clamamos a Padre, y por el Espíritu decimos, Padre, danos esto en el nombre de tu Hijo Yeshua, y decimos amén. Entonces Amén. hay que Amén. pedir, hay que 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 pedir. Sí. Ahora, para los que se están sumando, queridos hermanos, ¿cuál es la consigna y cuál es la base? Porque ya se van sumando los oyentes y dicen, ¿de qué están hablando? Escúchame, estás cocinando, sí, estoy cocinando, pero estoy escuchando la radio. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es la base? ¿De qué es la consigna? Pero la gente está acostumbrada, ¿verdad? ¿Usted qué tiene, la base o la consigna? La consigna. Rápido. La consigna. Ella tiene la consigna. ¿Cuál es la consigna, querida Esther? Dos cosas nos pide Yeshua. Yeshua. Usted tiene que saber de memoria el nombre de Yeshua. Claro, a la gente le cuesta aprender el nombre verdadero. Sí, sí. Que hagamos para luego darnos todo lo que pidamos. Amén. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son? Nos dijo la palabra en Juan capítulo 15, versículo 7. ¿Qué nos dice? Rápido tiene Si que ser. permaneceréis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid todo lo que querréis y os será hecho. Amén. En la Biblia dice que en los últimos tiempos todo va a ser rápido. ¿Sabían ustedes que dice así? Entonces nosotros no nos podemos quedar como en Santiago del Estero. Le mandan saludos a Santiago y Tucumán. Y eso, Santiaguillos y los tucumanos siempre se están peleando. Por una cosa, por otra. Pero bueno, chicos, vemos que ahí está la consigna ya para los que se están sumando. Ahora vamos a otro ejemplo más. En 1 Juan, seguimos en 1 Juan capítulo 4. En el versículo 15 ya dice lo siguiente en el versículo 15. ¿Qué dice ahí? Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Sí, hay que tener cuidado con el nombre del Señor, Yeshua, ojo. Amén. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece ¿en dónde? En él. Y él nosotros. en Dios, dice ahí, no. Él en Dios, sí. Claro. Y en Juan 14, versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Amén. Y en Juan 17 ya habla que dice el Señor, la gloria que me diste, hazlos unos con nosotros. Yo contigo uno somos. Dice todo eso en contexto de una oración de Juan 17, como el Señor se está despidiendo, pero está intercediendo y está orando por la iglesia. Pero en Romanos capítulo 10, en el versículo 9 y 10, en el versículo 9 es muy conocido. ¿Por qué es conocido? Porque es todos los pastores en distintos lugares y las personas que andan por ahí, que cuando conocen a una persona que todavía no conoce a Dios, ¿qué le hace? La oración de... La oración de... La fe. La oración de... Padre. La oración de la fe. Ninguno sabe. La oración, bueno, vamos a leer como dice. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice así. Ahí está la respuesta. ¿Qué dice ahí? Romanos capítulo... Que si confesares con tu boca que la Yeshua es el confesión. Señor, Sí, que si confesares con tu boca... que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Salvo. Salvo, dice acá. Amén. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Y qué más? Dice, Dios permanece en él y él en... Nosotros. Y él en Dios, no dice Amén. nosotros. Sí, sí. Miren. Y él en Dios. Eso es 1 Juan 4, versículo 15. Ahora quiero que vayas a Mateo capítulo 6 porque voy a poner un ejemplo. Miren esto que se pone bonito. La antena acá. Claro, el tema acá, que yo estoy hablando con el tema de la antena, es porque creo que, se va a mover Roma. Se va a mover Roma. Se mueve el Vaticano. Sí, se mueve el Vaticano. Sí, ahora van a entender por qué. Porque hay una conmoción mundial desde los primeros del año 300 en adelante. Miren esto. ¿Qué tienen que hacer todo aquel, dicen? Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Porque, ¿cuál es el ejemplo de la consigna? Una de las cosas que era permanecer. Amén. Bien, entonces vemos que si Romanos capítulo 10, versículo 9 me dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Así que es muy importante, si alguien está escuchando por primera vez, es bueno que lo confiese al Señor. Usted no diga nada. El que está escuchando que todavía no lo aceptó, diga conmigo, en este día, yo dije que no digan nada, porque ustedes ya lo aceptaron. En este día, dígale hermanos que por primera vez o hermana, yo acepto a Yeshua como mi Señor y Salvador. Yo creo que nuestro Padre lo levantó entre los muertos y yo seré salvo. Pongo mi vida en sus manos. Amén. Dicho todo esto, ya está, ya lo confesó. Ahora, ¿quién lo confesó como ejemplo? Entonces yo estaba preparando la palabra y digo, Señor, tiene que haber un ejemplo. ¿Viste? Uno está hablando, habla con el Espíritu, tiene que haber un ejemplo. ¿Qué ejemplo puedo poner? Y me lleva el Espíritu Santo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16
hay una confusión, ¿por qué? Porque Pedro lo confiesa al Señor. Y vemos la primera confesión, confesó al Hijo de Dios, que es Hijo de Dios. Y eso ha llevado a que se nazca la iglesia de Roma, la católica apostólica, en donde creen que las llaves las tiene Pedro. Digan conmigo, gran error. Gran error. Porque las llaves las tiene el Señor Yeshua. Porque la llave la tiene el Señor Yeshua. Y la tenemos todos nosotros. Y la tenemos todos nosotros. Él le dio a Pedro. Él le dio a Pedro. Y a nosotros. Y a nosotros. Porque Pedro lo confesó al Señor. Porque Pedro lo confesó al Señor. Y nosotros también lo confesamos. Miren cómo lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 16. ¿Cómo dice? Y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahí está, ¿ves? ¿Qué hizo Pedro? Confesó. Le dijo, tú eres el Cristo, que significa ungido, tú eres el Hijo de Dios. Y hemos visto que, 1 Juan 4, que dice, todo aquel que confesara que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Entonces, ¿qué pasó de ahí en adelante? Digan conmigo, Dios permaneció en Pedro. En Pedro. Amén. Entonces, como permaneció en Pedro, hubo propósito con Pedro. Y hace propósito también con nosotros. Amén. ¿Sí? Ahora, vamos a Mateo capítulo 14, en el versículo 32 al 33. Porque luego a Pedro dice, te daré las llaves. Y le dice que ya no había el infierno. Y eso es para todos los que confiesan al Señor. O sea, ya no venía al infierno. La puerta, el Hades no va a prosperar sobre nosotros. Porque lo hemos confesado a nuestro Señor y Salvador, como dice Romanos 10, versículo 9 al 10. Ahora, en Mateo capítulo 14, en el versículo 32 al 33, ¿qué nos dice? Y cuando ellos, escuchen. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esto es el popular, la tormenta, cuando atravesaban el Señor para ir del otro lado. Se levantó una tormenta, pero miren la parte que viene ahora. ¿Y qué pasó? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué dijeron? Verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Y quiénes dijeron eso? Digan conmigo, todos los apóstoles. Todos los apóstoles. Entonces, ¿qué vemos acá? Que así como lo dijo Pedro, en ese momento, en Mateo 16, no dice que todos lo confesaron que es Hijo de Dios, sino uno solo lo había confesado. ¿Y quién era? Pedro. Por lo tanto, digan conmigo, los otros todavía seguían dudando. Ese es el tema. Y entonces, ¿cuándo creyeron? Cuando se levantó una tormenta. Esto significa, digan conmigo, a muchas personas parece que primero tiene que venir la tormenta, parece que para que se manifieste el Señor, para que se y recién crean. Y recién crean. Pues la tormenta lo salvó de la tormenta, que Satanás hizo que se levante la tormenta. En el contexto, Pedro dudó, se empezó a hundir, el Señor lo tomó la mano, estaban los discípulos, y cuando se dieron cuenta que caminaban sobre las aguas, que le decía al viento y la tormenta, César, cállate, se cayó el problema, se acabó el problema en la vida de las personas. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Recién no quiere confesar. Y bueno, y el Señor, pues en misericordia, igual que hace. ¿Cómo te la antena, querido? ¿Está todo bien? Se me fue en Florencia. Entonces, ¿qué? Vemos claramente, che, ¿vieron que en Tinelli creo que no? Que ponían una cosita acá. Sí. Querido Florencia, vamos a pedir la ¿cómo se le dice eso? Sí, es un... Tiene un nombre. Tarisma. A ver, le vamos a preguntar. Tipo tarisma, algo así. ¿Cómo se llama eso que se pone al lado? Debe ser ¿Monitor? No, cuando es como un... Es como una foto. Como una foto que queda parada. No sé cómo se llama. ¿Un póster? Bueno, no sé cómo se llama. Un banner. Un banner. Entonces, ¿qué vemos acá? Miró, qué bueno que se... No, yo estoy tomando un mate. Se emocionó. Sí, después Tomamos mate, tomamos café, tomamos todo nosotros. Ahora, en Lucas capítulo 22... Yo elegí Lucas capítulo 22, ¿por qué? Porque luego, en los otros lugares, en Mateo y en Marcos también lo dice, pero en Mateo y en Marcos, cuando lo llevan ante el Sanedrín, le interrogan, le pegan al Señor cuando ya lo van a llevar a crucificar, y el sumo sacerdote Caifás le pregunta a ser hijo de Dios, él lo confiesa y se enojó y hay que matarlo. Pero sin embargo, en Lucas 22, en el versículo 70-71, ¿qué nos dice? Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? A ver, y hemos visto que acá en 1 Juan 4:15 todo aquel que confesara que Yeshua es el Hijo de Dios. Digan conmigo, hasta Yeshua tuvo que confesarlo. O sea, ¿qué significa esto? Que todos lo tienen que confesar, incluso el Hijo, Él, porque Él nos da el ejemplo. Amén. Miren cómo lo dice. Y Él les dijo, ¿Qué le dijo? vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron,
¿qué más testimonio necesitamos? Ajá. Porque nosotros mismos lo hemos oído de Hemos su oído. boca. ¿Qué hemos oído de su boca? Que él dijo ¿qué cosa? Que es hijo de Dios. Amén. O sea, él siempre lo dijo en distintos lugares, siempre habló del Padre y siempre dijo que es hijo de Dios. Entonces la Biblia en 1 de Juan 4:15, ¿cuándo sabemos que alguien permanece? Porque el primer secreto que era permanecer. Permanecer. Y entonces la persona que permanece tiene que confesarse que es hijo de Dios, ¿eh? Todo aquel que confesara que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y Amén. eso es algo muy maravilloso. Amén. Eso es algo espectacular. Acá viene mi querido y me da la información como está la antena. Para los que se están sumando, ¿cuál es la base y cuál es la consigna? Sí. Gracias, querido, sé que estaba cambiando la hierba. ¿Cuál es la base, la consigna primeramente? Dos cosas no pide Yeshua. 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 Yeshua, diga conmigo, Yeshua. Yeshua. Va a tener que en la Amén, casa, amén. viste, en la escuela te Voy a ponen tener que 100 veces repetir. Yeshua. 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 Sí. Que hagamos para luego darnos todo lo que pidamos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son? Juan 15:7 dice. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Estamos en la primera parte número 1, desarrollando qué significa permanecer. Y estamos viendo. Ahora, miren cómo el mismo Juan, ya en 1 Juan 4, pero ya en el versículo 16, ¿qué nos dice? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ajá. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Digan conmigo, el que permanece El que permanece en amor, permanece en Dios. Permanece en Dios. Y Dios en él. Y Dios Como en él. Entonces, Dios ¿qué en significa él. todo esto? Amén. ¿Cuándo vamos a saber? Anda a Juan capítulo 13. ¿Cuándo vamos a saber? ¿Cuándo vamos a saber si estamos permaneciendo? Porque el permanecer en amor es permanecer en Dios. Entonces, el que no tiene amor para dar y tiene rencores, no es hijo de Dios. ¿Ustedes conocen a alguien? Escúchame tú. ¿Conocen a alguien? La antena se va a poner fuerte ahora. Está bravo, pastor. Se va a poner fuerte. Oye, ahora escuche lo que se viene a continuación, por favor. No saben, Señor, cuida mi boca. Igual, escuche, vamos a escuchar primeramente. ¿Qué dice Juan 13, versículo 15? Acá se va a poner fuerte. Porque Dice, ejemplo- en esto, ¿qué dice? Porque ejemplo os he dado. Estás en Juan 13, versículo 15, ¿no? Ah, no. Lo voy a decir yo. Bueno. Estamos en primera de Juan, ¿verdad? No. Estamos en primera. Sí, en primera de Juan ya leyó usted. Ya leyó 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Vuelvo a leer, que es muy importante, ¿sí? Vuelvo a leer, que es muy importante. ¿Qué dice ahí? Primera de Juan. 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahí está. Amén. Permanece en él, dice, ¿verdad? Entonces, luego la Sagrada Escritura, yo porque me he mareado un poquito acá, vemos que nos pone un ejemplo muy importante en Juan capítulo 15. Vamos a ir a Juan capítulo 15, que está ahí puesto, Juan 15, versículos 9 y 10. Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice ahí? No está. Juan capítulo 15, y si tiene que estar así la Biblia. O sea, Sí, tiene sí. que estar sí o sí. Pero no sabe manejar la tablet, mi esposa. Mire cómo se marea. Ahí. Salga de ahí, le voy a enseñar. Cuando estén un ratito así, viste, yo siempre digo a la gente, cuando estén no se pongan a hacer otras cosas, practiquen, lean, estudien, busquen y aprendan a manejar las tablets también. Juan capítulo 15, versículo 9 al 10, ¿qué nos dice exactamente ahí el Señor referente al amor? Porque dice, Dios es amor y el que permanece en amor, ¿permanece en quién? Permanece en Dios. ¿Estamos ahí, amor? Muy bien, estamos llegando, el avión está aterrizando a partir de este momento, dice la palabra del Señor. Como el Padre me ha... Sí, como el Padre. El Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ah, y... Permaneced en mi amor. y Si guardares mis mandamientos, Yo permanecieres sí, me sorprende el video, ¿viste? Veo los videos. en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí, si guardáis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor. ¿De qué está hablando ahí? De su amor. Está hablando de permanecer. ¿De qué está hablando? Digan conmigo, De permanecer. permanecer.
Ser, de permanecer. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Sagrada Escritura? Algo que es muy importante, porque el Señor también en los Evangelios, ¿qué dijo? En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieran amor los unos con los otros. por los otros. Amén. Entonces, cuando tenemos amor los unos por los otros, es porque hay discipulado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es solamente... ¿te manejas mejor con esta, Bol? No, porque esta no está preparada. Bueno, yo le voy a guiar a mi esposa porque se perdió acá. Le voy a ver. No, porque sí, se perdió, pero lo vamos a ayudar para que vaya al orden. Acá más o menos quedamos. Ahí está, desde ahí para adelante. Miren esto, queridos hermanos. Dice que si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Unos por quién? Por los otros. Por los otros. Los unos por los otros. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Usted conoce la historia de nuestra iglesia, la que pertenece a la evangélica? Sí, pastor, no al 100%. ¿No se andan criticando los pastores uno al otro? Sí, incluso. ¿No se andan criticando los diáconos unos a otros? Sí. ¿No se andan criticando los salmistas unos a otros? Sí. Sí, pastor. ¿No se andan criticando, por ejemplo, los que tienen programas radiales unos a otros? Sí. Yo digo esto porque escucho. Entonces, ¿hay amor los unos por los otros? No. ¿Y qué dice? En esto conoceré que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos por los otros. Y acá vemos en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creemos en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en quién. Y Dios en Él. Y Dios en Él. O sea, Dios permanece en quién. En nosotros, queridos hermanos. En esto conoceré que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Cuál es? Porque se están sumando la consigna y la base. Rápidamente la vamos a estar diciendo, queridos hermanos, porque estamos en vivo y es muy importante lo que se están sumando, que vayan aprendiendo lo que estamos hablando. Tome, queridos, muy rico está. Siga. 2 cosas nos pide de Yeshua que hagamos, para luego darnos todo lo que pidamos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muy bien. Ahora, mi querida esposa, quiero que vaya a Hebreos capítulo, que ya está ahí, Hebreos, vamos a ir a Hebreos, que está el capítulo exactamente, el capítulo 8 de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8 y vamos a prestar atención a lo que dice el versículo 8 y 9. ¿Qué nos dice ahí? Porque reprendiéndolos dice: He aquí viene el día, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hicieron con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Yo me desentendí, dice. O sea, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Está hablando de permanecer. O sea, ¿qué estamos viendo acá? El apóstol Pablo está explicando a los hebreos y está diciendo: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron. Quiero que vayas a Juan 15:6, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y qué dice Juan capítulo 15, versículo 6? Para que se vean el nuevo pacto, ¿qué es lo que pasa? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí está, el que en mí no permanece, y se mueve la mesa, ¿no? El que en mí no permanece, ¿será qué? Será echado como pámpano. ¿Y qué le va a pasar? Se seca, dice, se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego. ¿Y qué le pasa? Ahí arden. Hay que tener cuidado acá, porque dice que arden. Entonces vemos claramente que cuando habla de permanecer, el que no permanece es un peligro. Por eso es que en Juan capítulo 6, en el versículo 53, de Juan capítulo 6, ¿qué dice? Búscalo acá, Juan 6:53. No, déjelo eso ahí porque por eso se pierde. Acá búscalo en el celular, si no se va a descompaginar. En Juan capítulo 6, versículo 53, ¿sí? Acá vemos que dice: el que en mí no permanece será echado
fuera como pámpanos. Y ahora vamos a ver qué le pasa al que no permanece. ¿Qué le pasa al que no se congrega? En Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, muchos tienen por costumbre, ¿qué cosa? No congregarse. Entonces, si no se está congregando, digan conmigo, no está permaneciendo. No está permaneciendo. Y en Apocalipsis 3, versículo 14 y 15 dice que Él va a vomitar ¿a quién? A los tibios. ¿Y quiénes son los tibios? Los que no permanecen. ¿A dónde le había dicho que vayamos? Ya me he perdido también. Juan 6:53. Juan 6:53 dice así. Escuche, es peligroso esto. Escúchame tú, peligroso, peligroso. ¿Qué dice? Yeshua les dijo. ¿Qué le dijo? Rápidamente, con gran voz. De cierto digo. Si no coméis de la carne del Hijo del Hombre Ajá. y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué es lo que no tienen? No tienen vida. Entonces, la persona está muerta. Y muchas personas están muertas porque no están recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Eso significa que no está permaneciendo. Ahora quiero que vayan a Mateo 26, porque habla de un pacto. Cuando vemos en Hebreo capítulo 8, ya en el versículo 9, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron ¿en qué? En mi pacto. Por eso en Deuteronomio capítulo 28 se divide en dos partes. Hasta el versículo 13, de todas las bendiciones, si obedecemos la voz y su mandamiento. Y del 14 en adelante, todas las maldiciones. O sea, porque significa a lo que no permanecen. ¿Cuál es ese pacto que habla en el nuevo pacto? Lo aclara perfectamente cuando es Pascua el Señor en Mateo capítulo 26, versículo 27 al 28. Mateo capítulo 26, acá está, amor, rápidamente con esto lo vamos a dejar de lado un ratito. Pero versículo 20, es un peligro ese aparato. ¿Cómo y tomando la ese copa. aparato? ¿Y tomando? ¿Cómo es? Hay una posibilidad de desaparecer. Isaías. ¿Cómo se puede sacar de un celular a una mujer? Imposible, ¿no? ¿Qué dice Mateo 26, de 27 al 28? Sí, lo vamos a escuchar. Habla de pacto acá. No, pero aclaro, acá no están todos los versículos, Sí. no anotaste todo, no se tengo que buscar Se acá. pierde, mi esposa, se pierde. No están todos anotados. ¿Qué ahí. dice ahí Mateo capítulo 26, 27 al 28? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, ¿Qué le bebed de dijo? ella todos, ¿Por qué? porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahí está, ¿ve? Mi sangre no... Pero ¿quién dice que la beba? Todos. Todos. ¿Y qué nos enseñan todos? Digan, maestros, Maestros, entre comillas. Entre entre comillas. comillas. Pero acá, ¿quién está hablando? Digan conmigo, el maestro y los maestros. Maestro. Ahora, yo hago una pregunta a ustedes. Vamos a ver. ¿La palabra todos es singular o plural para ustedes? Plural. O sea, digan conmigo, no tiene necesidad No tiene necesidad de médico el sano, de médico sano, sino el que está enfermo. sino el que está enfermo. Entonces, el pecador, ¿qué tiene que recibir? Digan conmigo, la sangre. Ahora le hablo completo, porque ¿qué dice? Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que... Y todo lo que... No, ¿de dónde estoy yo? Porque esta es mi sangre. Porque del esta es mi nuevo pacto sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de para pecados. perdón de pecados. ¿Cómo te va a perdonar un pecado si no pecaste? Entonces, ahora ya que está con esto, vaya a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 10. Primera de Juan, capítulo... Yo que usted también se tiene que empezar a afilar para ayudar, porque es mucho lo que le estoy dando a mi esposa. En Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 7, porque acá dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo... Pero si andamos en la luz como... Espera, yo no te di la orden todavía para que leas. Escuchen lo que dice acá. Mi esposa es terrible. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ello todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Quiero que se concentren todo acá en la palabra sangre, porque lo que va a leer a continuación mi esposa está referente a la sangre. ¿Qué dice el versículo 7 de Primera de Juan, capítulo 1? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otro. Ahí está hablando del cuerpo. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué nos limpia? Todo pecado. ¿Pero qué te limpia de pecado? La sangre. Con el micrófono siempre, amor. La sangre. La sangre. Entonces, el versículo 9, ¿qué dice el versículo 9? Escuchen lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora le pregunto a mi esposa, ¿usted confiesa los pecados? Amén. Sí. Sí, ¿Y sí. si no bebe la sangre? Y no soy restaurada. Porque la enseñanza, ¿qué te dice? Porque hay una mala enseñanza. Claro, Que porque tengo a veces creemos que confesando sin beber la sangre ya estamos perdonados. Claro. Pero el contexto, ¿qué nos dice?
que tenemos que beber la sangre. Sino quedaría en vano el Mateo 26, 27 y 28 que dice, beban de mi sangre para perdón de pecado. Estamos tomando a poco la sangre. Entonces alguien puede decir, no, pero en Lucas nos enseña en el versículo 24 que el que estaba al lado de la cruz se arrepintió y le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Digan conmigo, él vio literalmente la sangre. Él vio literalmente la sangre. Y entonces, pero estaba agonizando ¿para qué? Digan conmigo, para morir. El tipo se iba a morir en instantes, se iba a morir. Uno del lado se fue al infierno y el otro lo confiesa con su boca. Pero ya no tenía tiempo de andar bebiendo sangre ni de acercarse a la iglesia para recibir la sangre. Entonces, hay veces que si ustedes andan por ahí ven que hay accidentes y la persona se está muriendo. Claro, y ahí uno agarra rápido y dice, confesarlo al Señor, confesarlo con tu boca. Y le hace la oración y esa persona es salva. Pero los que están viviendo y coleando, que se pueden ir a congregar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir y tienen que recibir la sangre, porque nos ha dejado este mandamiento que lo aclara el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17, más 1 Corintios capítulo 11, en el versículo, en el contexto, desde más o menos desde el 22 al 29. La antena, querido. Está echando fuego. Mire, se ríe mi esposa. Escúchame tú. Mi esposa me mira. Yo le hice una pregunta a mi esposa. Escúchame tú. Después te la hago. Juan capítulo 6. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 5. Miren cómo queda clarito. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo. Ahí está. ¿Qué dijo la base? ¿Qué dijo la base? Miren, el que come mi carne, dice, y bebe mi sangre, en mí ¿qué? Permanece. ¿Y cuál era el secreto? Digan conmigo. Número 1, ¿cuál es el número 1? Permanecer. ¿Y acá qué dice? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí ¿qué? Permanece. ¿Y el que no está comiendo, el que no va a recibir la cena? No. Y ahí por eso el 53 dice, está muerto. Y la gente no entiende. Estoy vivo y coleando. Claro, cuando Adán y Eva pecan, en que dice capítulo 3, seguían vivos. Dice, mira, no hemos muerto. ¿Viste? Satanás se burlaba. ¿Viste que dice que te van a morir si comer? Diga conmigo, están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente. Miren, lo peor que le puede pasar a alguien es estar muerto espiritual. Porque la persona luego, cuando se muere literalmente, se va a ir al infierno. Y una persona me dijo, pero yo no creo, no es tan así. ¿Y qué le vas a decir a esa persona? ¿Qué le puede decir a esa persona? O sea, se le puede decir mucho, pero si la persona por fe no cree ni permanece, y bueno, Dios le da la oportunidad. No hay dos speed. Bueno, acá está el efecto Isaías que no nos deja dormir. Porque nosotros le cuento a la gente, venimos de lado con nuestro hijo. Lo que tiene hijos saben, no dejan dormir. ¿Usted tiene algún hijo menor? Este es el Ricardo declara. Entonces en Juan capítulo 6, vaya a Éxodo capítulo 12, porque en Éxodo, porque hay gente de Israel, hebreos, escuchen para que se den cuenta, escúchame tú. No se escucha mucho en Israel porque estamos nombrando a Yeshua. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan 6:56. Eso lo confirma en el Éxodo capítulo 12, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13 de Éxodo capítulo 12? Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Ajá. Y vendré y beberé la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Manténganse un ratito acá. Escuchen esto. Dice que la sangre, ¿por qué se irá? Por señal en la casa donde vosotros estáis. Entonces, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Digan conmigo. Entonces yo me muevo. Y Dios se mueve conmigo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Dice, y no habrá mortandad en tu casa. Dice. Amén. Entonces, yo fui a trabajar en muchos lugares en Capital y conocí gente judía, de Judá y hebreos. ¿Y qué tienen en los dinteles de las puertas ellos? La sangre de un cordero. La sangre de un cordero, porque todavía están esperando al Mesías. Pero los que están en el nuevo pacto, que somos nosotros los gentiles cristianos que hemos aceptado al que conocemos como Jesús, pero que es Yeshua, ¿qué hacemos ya con esa sangre? ¿Nos da el pastor para que la pongamos al dintel de la puerta? No. ¿Para qué nos da?
para beberla. Ya la bebemos. Entonces, ¿la promesa cuál es? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. Y en Juan 6:50 dice, este es el pan vivo que descendió del cielo. El que come de él, dice, no tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna, dice en el versículo 50. Y la carne que yo daré, dice, es mi cuerpo, es decir, la muerte de él en la cruz. Y ya en el versículo 54 hay una promesa. Digamos, amén, porque dice que hay una promesa. Dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice, yo lo resucitaré. Yo me impresioné cuando me va a resucitar. Me va a resucitar. Me va a conocer la pastora Entonces vemos que esto es muy poderoso, queridos hermanos, y tomen conciencia los que están del otro lado. Si alguien te ha mentido, que ya no... Yo conocí personas y dicen, no, mi esposo me dijo que ya no hace falta ni congregarse. ¿Por qué? No, porque hay un texto en hebreo que dice que ya no hace falta. No, está fuera de contexto, le digo. Cuando estaba hablando ahí, que cuando dice que ya no es necesario y tales cosas, está hablando del contexto porque ya había los 613, los mandamientos de la ley, habían quedado de lado porque en el nuevo pacto ya entraba la ley de Cristo y no la ley de Moisés. Entonces había que explicar, pero le expliqué a uno, no sé si no lo entendió o el marido no le dejó venir más. O sea que Satanás se mete hasta en los matrimonios, ¿sí? Por eso que el matrimonio viene uno, no viene el otro, todo un tema. Pero bueno, dicho todo esto, ¿qué querés que te diga? Entonces, ¿qué vemos acá? Que la consigna del día de hoy, para ir terminando, porque ahora ya vamos terminando, ahora viene ¿qué parte? Viene el título de la enseñanza, ¿sí? Vos vas a ir al último amor, ahí a Mateo 7. El título de la enseñanza, pero ¿cuál fue la consigna del día de hoy? ¿Y cuál fue la base? Esta es la primera parte, y la primera parte que hemos visto, sobre el tema de permanecer. Atento porque luego vamos a orar y también les voy a pedir a ustedes que me ayuden a declarar con los hermanos en oración para que se rompan cadenas. ¿Amén? Amén. Sí, y ya que estamos para YouTube, ya vamos a hacer la canción de rompecadenas para que quede ahí también registrado para la gente que está en YouTube escuchando. ¿Cuál fue en este día la consigna? 2 cosas nos pide Yeshua que hagamos, para luego recibir, darnos todo lo que pidamos. ¿Cuáles son? Y acá nos dice Juan 15:7 la respuesta. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Y os será hecho. Amén. Queridos hermanos, ustedes vieron que la palabra dice y os será hecho. El Señor me ha dado para terminar Juan 15, en donde ya en el versículo 4 al 5 de Juan capítulo 15, dice así, en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor Yeshua. Y en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste dará frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué dice Mateo 7, versículos 7 al 8? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Amén. Entonces, ¿para quién es esta palabra? ¿Para todos? para todos? No. Para lo que permanece. Es Perdón, para los que permanecen. Amén. No se hagan problema. No es para todos. Es para los que permanecen. Una vez estuve en una casa en donde se habla de política, de religión, y alguien dijo, con soberbia dijo, no me hace falta ir a la iglesia, porque Cristo está, me dijo, que el Señor está con nosotros todos los días. Y yo le dije, sí, está escrito. ¿Vos sabés dónde? Me dijo, no. Le digo, yo sí. Y cité las palabras y me fui a Mateo capítulo 28. Y en el versículo 20 dice, he aquí yo estoy todos los días hasta el final de los tiempos. Y le dije, ¿vos sos discípulos del Señor? Y me dice, no. Entonces lee el versículo 19, dice, hagan discípulos. Entonces él permanece todos los días en aquellos que se convierten en discípulos, no en cualquiera. Y decimos amén. Amén. Entonces vemos que hay una mala enseñanza, una mala información. Él permanece en aquellos que permanecen y en aquellos que le buscan. En aquellos que le buscan de corazón. Porque Jeremías capítulo 29, versículo 13, del 11 al 13, dice que le busquemos de corazón. ¿Sí? Ahí dice que le busquemos, pero no dice para que te dé, dice que te oirá, que es una diferencia con Juan 15:7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros,
van a pedir todo lo que quiere o será hecho. Amén. Esta es la primera parte, queridos hermanos. En la segunda parte viene el segundo secreto bíblico que está revelado en la Escritura, que solamente hay que predicarlo. Y ustedes van a recibir en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Amén. Si por primera vez estás escuchando esta enseñanza, yo te pido que aceptes al Señor como tu Señor y Salvador, diciendo esta palabra: Padre Celestial, me arrepiento de corazón por haber pecado contra ti, y en este día te acepto a ti, Yeshua, como mi Señor y Salvador, y pongo mi vida en tus manos. Vamos a decir en forma de oración todos juntos: el Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Él nos alimenta. Él nos alimenta. Somos sus ovejas. Somos sus ovejas. En verdes praderas. En verdes praderas. Nos hace descansar. Nos hace descansar. En aguas de reposo. En aguas de reposo. Él nos pastorea. Él nos pastorea. Conforta nuestras almas. Conforta nuestras almas. Nos guía por senda de Nos guía justicia. por senda de justicia. Por amor a su nombre. Por amor a su Aunque nombre. andemos en valle de sombra de muerte, Aunque andemos en valle de sombra de no muerte, vamos a temer. no vamos a temer, Porque el Señor está con porque el nosotros. Señor está con nosotros. Su vara, Su vara, su callado, su callado nos infunden aliento. nos infunden Él aliento. adereza mesa Él adereza en mesa presencia de los en enemigos. presencia de los Nos unge Nos unge con su Espíritu Santo. con su Espíritu Espíritu Nos Santo. unge Santo. con aceite Nos unge con aceite en nuestras cabezas, nuestras nuestras cabezas. que son nuestros pensamientos, Son nuestros porque pensamientos. somos sus ovejas. porque somos sus Y ovejas. nuestras copas Nuestras copas quedan rebosantes. quedan rebosantes. Muchas personas Muchas están personas quedando rebosantes, están quedando llenas del rebosantes, Espíritu Santo. llenas del Espíritu Por lo tanto, declaramos lo que Por lo dice el tanto, Espíritu, declaramos lo que dice el Espíritu, que habitamos que habitamos al abrigo del al Altísimo. abrigo del Altísimo. Altísimo. Moramos bajo la sombra del Moramos bajo la Omnipotente. sombra del Omnipotente. Ningún mal tocará nuestras Ningún vidas. mal tocará nuestra vida. El Señor nos guarda en su El mano. Señor nos guarda en su mano mano poderosa. En entrada y en salida. En la entrada y en salida. Desde ahora y para Desde siempre. ahora y para Él siempre. envía Él envía sus ángeles guerreros Sus ángeles guerreros. y su Espíritu Y Santo su Espíritu a Santo. protegernos. A protegernos. Por lo tanto, Por lo tanto, caerán caerán a nuestro lado a mil nuestro lado y 10.000 a y nuestra 10.000 diestra. a nuestra El diestra. mal no nos El tocará. mal no nos tocará. Él se encarga Porque Él se encarga del lazo del cazador, del lazo del cazador, de la peste de la destructora, peste destructora, del león rugiente, del león porque Él nos rugiente, guarda, porque Él nos guarda en su mano poderosa, en su mano poderosa, en entrada y en en la salida, entrada y salida, desde ahora y para desde siempre, hoy y para siempre, todos aquellos, para todos aquellos que permanecen, que están en la que presencia. están en la presencia. Eso se convierte Esto se convierte en sal en la tierra que pisamos. sal en la Somos sal en la tierra que pisamos. Somos sal en la tierra Estamos que pisamos. bendiciendo. Estamos bendiciendo. Somos luz en este mundo. Somos luz en Sí, este Padre, mundo. en el nombre de Yeshua. Sí, Padre, en el nombre Que de así Yeshua. sea. Que así sea. Los que están escuchando, Lo que están escuchando. declaro esta palabra. Declaro esta palabra. Declaramos junto esta palabra. Declaramos juntos esta Juan palabra. 15, versículo 3. Juan Juan 15, Ya versículo vosotros 3. Ya vosotros estáis limpios están limpios por la palabra por la palabra que hemos que es- predicado. que hemos predicado. Amén. Amén. Denle la gloria al Amén, Señor. amén. Gracias, Padre Celestial. Vamos a seguir ministrando. Le voy a pedir a mi esposa que venga a cantar esta canción como ministración para todos vosotros, queridos hermanos. Sigan en el nombre de Yeshua. Sigan en el nombre de Yeshua porque estamos ministrando, queridos hermanos. Estamos ministrando en vivo, cantando en vivo, sí, Padre Celestial. Sigue trabajando, sigue obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, de sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor
encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. El propósito en tu vida, hermano. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Permanece en el Señor, hermano. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Qué importante Gracias. que puedas llegar y que puedas estar en la presencia del Señor, que puedas permanecer, querido hermano, permanecer. Es tan importante permanecer. Tenemos que permanecer. Y si hablamos de permanecer, ya que estamos en la presencia del Señor, te invito a que a través de esta adoración, de esta alabanza en el Espíritu, cada uno de todos los que están acá le presenten al Señor su pedido, ya que queremos poner todo en sus manos, queridos hermanos, porque si permanecemos en Él y la palabra permanece en nosotros, pidan lo que quiera o será hecho. A través de esta adoración le vamos a presentar al Señor, queridos hermanos, absolutamente todo lo que estamos queriendo recibir. Sí, Padre, queremos entregarte nuestros sueños, nuestros proyectos. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, Escuchar tu palabra, Señor. quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Inúndanos con tu presencia. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Enamóranos más y más, Señor, en tu presencia. Nuestro sueño en tus manos, Señor. Decláralo. Quiero entregarte mis sueños, tu
saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor, decláralo a gran voz, que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo. Queridos hermanos, qué importante es saber que estamos enamorados de Él, que todo lo ponemos en sus manos, queridos hermanos. Es muy importante que siempre pongamos todo en manos de nuestro Señor. Nos vamos a ir despidiendo con alegría y con gozo de todo el canal de YouTube. Paz y bendecida vida para todos. De esta manera estuvimos compartiendo a través de las redes sociales como el canal de YouTube estas enseñanzas bíblicas. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, junto a mi querida esposa Mena y nuestros colaboradores estuvimos compartiendo estas enseñanzas bíblicas que quedan registradas en los canales de YouTube, como el canal de la radio 94.1 y como nuestro canal, buscarnos en YouTube también como Pastor Ángel Ramón y Melanie Ferreira. Nosotros vamos a seguir en vivo, pero estamos bendiciendo a todos aquellos que nos escuchan y nos mandan mensajes a través de las redes sociales en distintos lugares de todo el país, porque es tan importante que la palabra del Señor se difunda por todos lados. Declaramos que a través de estas enseñanzas, ¿qué es lo que pasa? Se rompieron cadenas, quedaron sanos, quedaron libres, edificados a través de la palabra de nuestro Señor. Nosotros, como siempre, vamos a estar siempre sembrando palabra de Dios. Le vamos dando gracias a nuestros colaboradores que nos han acompañado. Nuestro querido Noé nos ha acompañado en la consola del sonido, nuestro diácono, nuestro querido Itadino, nuestro querido Florencio nos ha acompañado a través de la línea telefónica y compartiendo con todos nosotros. Nuestra querida Esther en la mesa de trabajo, nuestra querida Blanca Rosa y mi querida esposa. Queridos hermanos, a través de esta alabanza vamos a declarar todo. Acompáñenme a la palabra, hermano. Vamos a declarar, porque esto va a quedar registrado para la gente de YouTube, estas bendiciones. Vamos a decirlo en vivo. A gran voz. Oye, amor. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré. ¿Por qué? Porque libre soy. ¿Y quién es Él? Eres todo mi vivir. Se rompen cadenas, las cadenas Fueron rotas en su nombre. yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy.
Declaramos que somos libres, todos somos libres en su presencia. Declaramos que se rompen cadenas en tu nombre. Sí, Padre Celestial. Bendecimos a todos los que están a través de redes sociales como YouTube. Gracias a aquellos que están sembrando también. Nuestro código área es Somos de Yeshua. Gracias por bendecirnos. Se rompen cadenas. Las cadenas fueron rotas. Su nombre yo he vencido. Libre soy. Libre soy. Me hiciste libre. Hoy puedo danzar. Me hiciste libre. Por tu gran amor me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Y todos a gran voz, unánimes, lo vamos a declarar. ¿Me acompañan? Libre. Y todos los que están del otro lado a gran voz, declaramos que somos libres. ¿Lo vamos a declarar todos juntos? Gracias, paz para todos. Bendecidos. Libre soy. ¡Den la gloria! El ministerio Somos de Yeshua, Cristo Jesús, te invita a su reunión los domingos de 16 a 18 horas en el barrio San Alberto, República de Portugal 4821, a media cuadra de Avenida Trovara. Y a escuchar su programa radial titulado Somos de Yeshua, Cristo Jesús, todos los martes de 10 a 13 horas, conducido por los pastores Ángel y Melanie Ferreira. Para mayor información, 11 31 56 6076. 11 31 56 6076.